Saludos a todos, mi nombre es Isel González Calzadilla y este es mi canal Hematología en Casa, un canal creado para usted que no es médico ni es hematólogo, pero que tal vez padece de alguna enfermedad hematológica o tiene algún conocido, algún amigo o familiar que padece de alguna de estas enfermedades y les interesa conocer y ampliar sus conocimientos acerca de estos temas. Si este es su caso, pues ha llegado al canal correcto porque aquí brindamos información clara, sencilla, segura, confiable, pero además de eso la recibe usted tranquilamente en la comodidad de su casa. Así que sin más, comencemos. Y hoy vamos a hablar acerca de la anemia por deficiencia de hierro. Ya en el video anterior, que por cierto les vamos a poner ahora estos videos números, porque ya hay algunos que me han dicho que, algunas personas que me han dicho que se han perdido en el número, en el orden de los videos, y entonces este va a ser el capítulo 4. Y bueno, en el video anterior habíamos hablado acerca de las anemias de manera general y habíamos dicho que se presentaba cuando la hemoglobina disminuía por debajo de 13 gramos en el caso de los hombres, gramos por decilitro, o por debajo de 12 en el caso de las mujeres. Si quieren no se tienen que aprender tanto las unidades, con saber 13 en el caso de los hombres y por debajo de 12 en el caso de las mujeres ya es suficiente. Entonces, hay muchos tipos de anemias, como ya vimos anteriormente, y hoy vamos a hablar de la anemia más frecuente a nivel mundial, la anemia por deficiencia de hierro. Y aquí, en este tipo de anemia, el principal protagonista es el glóbulo rojo. Una vez más, esta imagen, esta vez un poco más grande, porque, como sabemos, él es el que lleva el oxígeno desde los pulmones, donde se oxigena, hasta los diferentes órganos y tejidos para que puedan realizar sus funciones. Y esto gracias a que en su interior, y esto lo repito y lo repito porque es importante, gracias a que en su interior él tiene una molécula que es la hemoglobina, que está formada por 4 cadenas de globina y a su vez a estas cadenas se une un átomo de hierro. Entonces serían 4 átomos de hierro, cada uno unido a una cadena de globina. Y en el hierro constituye el sitio de unión con el oxígeno, o sea que a cada átomo de hierro se une una molécula de oxígeno y de esta forma es como este glóbulo rojo puede llevar el oxígeno hacia los diferentes órganos y tejidos para que ellos puedan realizar sus funciones correctamente. Entonces, vamos a hablar específicamente de la deficiencia de hierro. Pero para esto, de manera muy general, porque en este metabolismo, en el metabolismo del hierro participan muchas enzimas, muchas proteínas con nombres que para ustedes van a ser bastante extraños y no los quiero atormentar con eso, no los quiero agobiar. Pero entonces, de manera muy general, podemos decir que, bueno, podemos ingresar, el hierro ingresa al organismo a través de alimentos y a través de los alimentos vamos a ingerir dos tipos de hierro. Entonces, vamos a ver el hierro hemínico. El hierro hemínico, si les llama la atención, hemínico o hémico, eso viene de la sangre, de hemoglobina, ¿verdad? Es el hierro que se caracteriza porque tiene la capacidad de que sí se utiliza en la formación de la hemoglobina, es decir, forma parte, es el hierro que se une a estas cadenas de globina y por lo tanto es el hierro al que se une el oxígeno y es el hierro que la hemoglobina, que el glóbulo rojo lleva hacia los órganos y tejidos. Ese hierro, que es el hierro hemínico, proviene específicamente de los alimentos de origen animal, es decir, fundamentalmente la carne, ¿verdad? La carne y sobre todo la carne roja. Ese hierro tiene la capacidad de que se puede absorber por muy pequeña cantidad que se pueda encontrar en la carne, él se puede absorber fácilmente a través del intestino. Se absorbe fácilmente en el organismo para poder ser utilizado en la formación de la hemoglobina y no es, su absorción no se afecta por diversos alimentos. Él se puede absorber de manera bastante fácil. Sin embargo, está el hierro no hemínico o no hémico, que es el hierro que proviene de dónde? De los vegetales. Este, aunque se encuentra en buena proporción en los vegetales, se caracteriza porque su absorción sí es un poco más difícil que la absorción del hierro hemínico. Es un poco más difícil y sí se puede ver afectada por algunos alimentos, como por ejemplo todos los derivados de la leche, todo aquello que contenga calcio, los derivados de la leche, ya sea la leche, yogur, queso, mantequilla, ese tipo
de alimentos hacen que ese hierro, y también los taninos, como por ejemplo el plátano, el té, por ejemplo, son alimentos, los taninos se presentan en esos alimentos, el plátano, el té, etcétera, y son toda una serie de alimentos que, junto con todos los que tienen calcio, pues interfieren y no logran una adecuada absorción de ese hierro de los vegetales. Sin embargo, ese hierro de los vegetales sí se puede absorber mucho más fácil con el ácido ascórbico, que no es más que la vitamina C. Por ejemplo, si uno se come un plato con vegetales, comes vegetales como una ensalada, ¿no? Si esos vegetales le añades un poquito de limón, que tiene vitamina C, pues ese hierro se va a absorber mucho más fácil. O sea que en conclusión, se absorbe hierro hemínico y hierro que no es hemínico. El hierro hemínico es el que proviene de la carne y es realmente el que se va a utilizar en la formación de la hemoglobina. El hierro no hemínico proviene de los vegetales, es más difícil su absorción y no forma hemoglobina, sino que se utiliza en otras funciones del organismo. Pero el que realmente va a formar la hemoglobina es el hierro hemínico, el hierro que está presente en las carnes y fundamentalmente la carne roja, vísceras como el hígado. Y ese 65% de todo el hierro del organismo, el 65% se encuentra ¿dónde? En la hemoglobina, dentro del glóbulo rojo, para llevar el oxígeno a los diferentes órganos y tejidos. Ahora, ¿qué pasa? La persona ingiere la carne, ahí va el hierro, y cuando llega al estómago, gracias a la existencia de los ácidos grasos, de los ácidos del estómago, los ácidos del estómago, no ácidos grasos, los ácidos del estómago, el jugo gástrico, que era lo que quería decirles, pues estas sustancias lo que hacen es que liberan ese hierro del alimento, lo separan. Y a su vez existen unas proteínas acá en el estómago que son capaces de hacer que ese hierro pase a su forma ferrosa. Cuando digo que pase a su forma ferrosa es que lo hacen más soluble. Y cuando digo que lo hacen más soluble es que lo hacen más fácil. Lo llevan a una forma en la que es mucho más fácil que él pueda absorberse en el organismo. ¿Y dónde se absorbe? En el intestino, en las primeras porciones del intestino delgado, duodeno, la primera porción del yeyuno. No se tienen que aprender esos nombres. Sencillamente en las primeras porciones del intestino delgado. Ahí se absorbe el hierro. Y una vez que se absorbe, pues sencillamente una parte de ese hierro se puede quedar en las células estas del intestino que se llaman enterocitos, una pequeña parte como ferritina, que no es más que una manera en que el hierro se almacena en el organismo, y otra parte lo toma una proteína que se llama transferrina. Si les llama, a ver, para poderse aprender esto, si les interesa aprendérselo, por supuesto, viene de transporte, ¿verdad? Transferrina, transporte del hierro. Y entonces a través de esa proteína, la transferrina, que es como decir al carro que la transporta, que transporta el hierro, pues sencillamente el hierro es llevado hacia los diferentes órganos y tejidos para que puedan realizar, en este caso, sus funciones. En este caso, lo que va a hacer esa transferrina es llevarlo a dónde? A la médula ósea, donde se va a almacenar, al hígado, que en el hígado se almacena el 60% o contiene el 60% del hierro de los depósitos, a la médula ósea, al vaso, a los músculos, donde el hígado también se une a la globina para formar algo que se llama la mioglobina. Igual que existe la hemoglobina, en los músculos existe la mioglobina y que lo que se utiliza esa mioglobina se utiliza sencillamente en que el músculo pueda realizar la contracción, que es su función. Entonces, aclarando, se encuentra el hierro como va hacia los tejidos, hacia diferentes lugares donde se almacena en el organismo, porque hay que tener depósitos, hay que tener un almacén de hierro, y la otra parte donde va, sencillamente a formar la mioglobina, a formar la hemoglobina, para que pueda llevar el oxígeno hacia los órganos y tejidos. Entonces, ¿por qué es necesario tener siempre un almacén de hierro? Sencillamente porque una persona, por ejemplo, que sufre un accidente automovilístico, por ejemplo, y recibe un golpe en el abdomen, sabemos que ya el vaso
de videos anteriores se rompe fácil. La persona está perdiendo sangre. Si está perdiendo sangre, está perdiendo glóbulos rojos y está perdiendo hemoglobina y está perdiendo oxígeno. Y entonces empieza a tomar, se empieza a tomar el oxígeno, el organismo empieza a tomar rápido ese hierro que está en los depósitos, en la médula ósea, en el hígado, etcétera. ¿Para qué? Rápido, para seguir formando hemoglobina. Para seguir formando hemoglobina para poder seguir llevando el oxígeno a los tejidos. Independientemente de que, por supuesto, esto es un cuadro grave, una pérdida importante de sangre, lo que hay que rápido tratar la causa, quitar el vaso y poner sangre al paciente. Pero bueno, es un ejemplo que les digo. El hierro está ahí en los depósitos y aparte hay una parte de hierro que se está utilizando en formar la hemoglobina, en formar la mioglobina, en ir a los diferentes órganos y tejidos a través de estas proteínas, de la hemoglobina, etcétera, para llevar el oxígeno. Pero que hay que tener depósitos porque ante una determinada situación, pues evidentemente esos depósitos se están utilizando. Esto es algo que va ocurriendo constantemente. Constantemente se absorbe hierro y constantemente se está utilizando en formar hemoglobina y una parte se almacena para tenerla ahí por cualquier situación. Siempre es bueno tener hierro depositado o almacenado. Entonces, si vimos ya lo que pasa, podemos saber cuáles son las causas. Entonces, si la persona puede ser algún problema nutricional, un problema nutricional en el que la persona sencillamente no está ingiriendo carne roja. ¿Por qué? Por alguna razón no ingiere carne roja y sencillamente ya sea porque no la tenga o en ocasiones por problemas religiosos, etcétera, puede ser que una persona no esté ingiriendo carne roja y en ese caso sus almacenes de hierro a lo mejor pueden bajar y si bajan los almacenes, los depósitos de hierro, pues puede bajar la hemoglobina. Los pacientes que tienen algún problema en el estómago y le han quitado alguna parte del estómago, gastrectomizados, es decir, se les quita un pedazo del estómago, etcétera, una porción, pues es más difícil que tengan la capacidad esta de hacer más soluble ese hierro, ¿verdad? Las personas que tienen algún problema intestinal, pues sencillamente puede verse afectada, por supuesto, la absorción del hierro. O sea que fíjense cuántas causas pueden verse, pueden ponerse de manifiesto. También, por ejemplo, la persona aquella que pierde sangre, por ejemplo, el paciente que perdió sangre en un accidente automovilístico porque se le rompió el vaso. Ahí fue una pérdida aguda de sangre, una pérdida de mucha sangre de manera rápida. Y en ese caso, evidentemente, baja la hemoglobina y está bajo también el hierro. O el paciente, aquí por ejemplo también, un paciente con una pérdida, pero tiene que ser una pérdida aguda y rápida de sangre. Va a pasar lo mismo. Pero también que puede ser que la persona esté perdiendo sangre de manera despacio, o sea, muy lenta, pero en mucho tiempo. Y entonces poco a poco va perdiendo sangre, poco a poco se va tomando el hierro de los depósitos para utilizarlo en formar hemoglobina y poco a poco va bajando el hierro de los depósitos, va bajando hasta que hay un momento en que el hierro ya de los depósitos está bajo y por supuesto no hay de dónde sacar y baja mucho la hemoglobina. Esto es en el caso, por ejemplo, las mujeres que tienen algún trastorno menstrual, cualquier trastorno menstrual que haga que la mujer pierda demasiada sangre en cada menstruación, por ejemplo, algún trastorno hormonal, etcétera. Con el paso de los meses, pues sencillamente va bajando la hemoglobina. O puede ser que tenga un fibroma o mioma en el útero la mujer y esto haga que sangre de manera diferente, o sea, sangra de más, aparte de la menstruación, sangra mucho más y esto ocurre con frecuencia y se pasa, por ejemplo, 14 días sangrando cada mes, etcétera. Y entonces esta también puede ser una pérdida de sangre que es lenta, pero ocurre en meses y evidentemente va a ir perdiendo hierro y puede traer consigo una anemia por deficiencia de hierro. O también puede ser algún trastorno intestinal, por ejemplo, una persona que tenga hemorroides y pierde demasiada sangre así de manera lenta y durante mucho tiempo, pues también puede ocurrir. O por ejemplo, tiene un tumor de colon y no sabe que tiene un tumor de colon
un cáncer de colon y empieza a sangrar, etcétera, pues también todo lo que conlleva pérdida de sangre, pues puede ser una causa de deficiencia de hierro. O sencillamente aumentan las necesidades del hierro en el organismo, por ejemplo, en una mujer embarazada que tiene un nuevo ser en su interior, pues sus necesidades de hierro van a ser mayores a las de una mujer que no está embarazada. Y evidentemente, pues a lo mejor lo que ingiere de hierro en su dieta no es lo suficiente. ¿Por qué? Porque tiene un ser que se está gestando en su interior, que está creciendo y sus demandas son mayores a lo que ella le está introduciendo de hierro en la alimentación en su organismo. Y por eso las mujeres embarazadas, disculpen, las mujeres embarazadas pues necesitan suplementos de hierro durante el embarazo. O sea que múltiples pueden ser, son muchas las causas de deficiencia de hierro. Y entonces hay que tratar cada una de ellas y todo es guiándonos a través de por acá. Ya sabemos más o menos cuáles son las causas que se pueden presentar, las más frecuentes. Y cada una de ellas se irá tratando poco a poco para poder eh, eliminar por completo la deficiencia de hierro. Los síntomas ya los habíamos hablado antes un poco. El paciente, la persona está cansada, no se puede concentrar, tiene sueño, no tiene deseos de hacer nada. ¿Por qué? Porque sencillamente no le está llegando la suficiente cantidad de oxígeno a ningún lugar, a los órganos del organismo, valga la redundancia. Y entonces esa persona está somnolienta, muy cansada, no se concentra, muy fatigado. La persona camina y se siente con palpitaciones, sube escaleras, a lo mejor ante un esfuerzo pequeño, si la anemia no es tan importante, puede ser que no sienta mucho cansancio, pero ya cuando realiza un esfuerzo físico como subir escaleras, caminar una cierta distancia o caminar rápido, ya la persona se siente muy fatigada como este hombre de aquí. Y cuando hay deficiencia de hierro, y esto es curioso, hay algunos comportamientos un poco extraños y que la gente no se lo imagina, pero miren, esto se llama pagofilia, que no es más que la persona siente la necesidad de comer hielo. Esto es hielo. Y esto es una mujer que posiblemente a lo mejor, quién sabe, tiene pérdidas menstruales importantes, tiene algún trastorno hormonal, tiene algún mioma, algún fibroma, y está perdiendo sangre frecuentemente y no sabe que tiene una deficiencia de hierro. Y le da mucho deseo, aparte del cansancio, etcétera, le da mucho deseo de comer hielo, comer hielo. Y así, precisamente así, yo hice un diagnóstico en una ocasión, fui a dar una consulta privada y la secretaria del consultorio me dice, ay, usted sabe, doctora, que yo me siento cansada y últimamente me da por comer mucho hielo. Me quedé así y dije, ¿comes hielo? Y dice, sí, es un deseo de comer hielo inmenso. Y le dije, pues hay que estudiarte, le indiqué los laboratorios, le digo, hay que estudiarte los estudios porque posiblemente tengas una deficiencia de hierro. Y evidentemente era una deficiencia de hierro por pérdidas menstruales. Y también, o sea, un comportamiento extraño. Y también, otro comportamiento extraño, las personas a veces comen sustancias inertes. Sustancias inertes como por ejemplo pintura, tierra. Hay personas que se comen la pintura de las paredes. Y eso cuando se presenta puede ser una deficiencia de hierro. Comen tierra, los niños, un niño desnutrido, etcétera, puede tener la necesidad de comer tierra, de comer pintura de las paredes y es sencillamente la deficiencia de hierro. ¿Y cómo vamos a tratar la deficiencia de hierro? Lo más importante es tratar la causa que la produce y administrar el hierro. ¿Por qué? Porque si uno no trata la causa que lo produce, pues puede administrar todo el hierro que uno quiera, que sencillamente no hemos eliminado la causa y todo va a seguir. La persona tiene que comer carne roja, por eso es buena una dieta adecuada. Y no quiere decir que las personas tengan que comer, una persona normal tenga que comer carne roja todos los días. No, para nada. Una o dos veces a la semana. ¿Por qué? Porque la dieta de una persona normal debe ser una dieta lo más balanceada posible. Hay que comer vegetales, hay que comer carnes,
rojas, blancas, pescado, huevo, etcétera. Pero sí hay que comer carne roja. Entonces, tratar la causa, la ingestión, mejorar la dieta. Si hay algún problema de la absorción hay que tratarlo o algún problema gástrico, etcétera. Si hay pérdida de sangre aguda, evidentemente ese paciente no le vamos a dar, le podemos dar hierro oral o hierro por vía oral después, pero si no, esa hemoglobina no va a subir, si no rápido, si no se trata la causa inmediatamente, sacar el vaso o sacar o quitar o acabar desde el punto de vista con una cirugía o lo que sea, con el órgano que esté sangrando. Y en ese caso sí hay que ponerle transfusión de glóbulos rojos. Hay que ponerle una transfusión de glóbulos rojos. Porque necesitamos que esa hemoglobina suba rápido y dándole hierro oral no va a subir rápido. Hay que subirla rápido porque es un cuadro agudo, un cuadro grave. Si es algún problema menstrual, ver si hay algún problema hormonal y tratarlo. Si es un fibromomioma, ver si es muy sintomático, si está produciendo mucho sangrado, pues hay que extirparlo, operar a esa mujer, porque si le damos hierro, pero si no hacemos nada con el fibroma, con el mioma, que esos son tumores benignos, pero que se encuentran en el útero, pero que provocan sangramiento. Y entonces, si ese sangrado nosotros no lo paramos, acabando con esos miomas, pues sencillamente le podemos dar todo el hierro que querramos, que no vamos a lograr resultados. Tratar el problema de acá y darle suplementos de hierro a esta embarazada y tratar, además de que su dieta mejore, darle suplementos de hierro a esta embarazada. Es decir, que tenemos que tratar la causa y administrar el hierro. ¿Y cómo se va a tomar el hierro? La mejor forma de incrementar el hierro y los depósitos de hierro es a través del hierro oral. Pero hay ocasiones, como en un sangrado agudo, como el del paciente, la persona que tuvo el accidente automovilístico, en que el hierro oral, evidentemente, lo tomará después. ¿Para qué? Para aumentar los depósitos de hierro. Pero sencillamente hay que actuar rápido, ¿verdad? Y en ese caso, por eso les dije que concentrados de glóbulos rojos, tratar cirugía y ya después tomará hierro oral. Entonces, ¿cómo se toma ese hierro oral? Pero en los demás casos, generalmente, el hierro oral es suficiente para tratar la deficiencia de hierro, porque no son casos agudos. Entonces, ¿cómo se va a tomar el hierro oral? Tenemos que tener en cuenta que el hierro que nos da el médico, que el hierro que el médico les va a dar a ustedes o a la persona afectada, es un hierro como no hemínico, porque el hierro hemínico es el hierro que se ve en la carne, porque proviene de donde de los animales, ¿verdad? Y entonces ese hierro sí es el que sirve para formar hemoglobina. Pero este hierro que vamos a dar y que sí sirve para formar hemoglobina, tampoco es hemínico. Pero este sí sirve para formar hemoglobina, pero no es hemínico, porque es un hierro que viene en una tableta, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero decirles con eso? Que su absorción se puede ver afectada porque por la leche, por el queso, por los taninos que se ven en el té, por la mantequilla, todos los derivados del, por el huevo incluso, todos los derivados del calcio de la leche. Y entonces hay que tomarlo como en ayunas. ¿Por qué digo esto? Porque muchos pacientes llegan y dicen, llevo 2 meses tomando hierro y no me ha subido la hemoglobina. ¿Y cómo usted se toma el hierro? No, yo me tomo la tableta después que acabo de desayunar. Error, error, porque hay que tomarlo en ayunas, porque si no lo toma en ayunas, sencillamente no se va a absorber. Entonces, yo no digo que no. Hay formulaciones de hierro oral que sí se caracterizan porque se pueden tomar con los alimentos, pero para eso usted tiene que hablar con su médico primero, preguntar qué formulación de hierro oral puede tomar con los alimentos, que sí se pueda absorber y entonces esa es la que tendría que comprar. Pero la mayoría de hierro oral que hay en el mercado y que la mayoría del hierro que se le da a las personas es un hierro oral que hay sencillamente que tomarlo en ayunas. Hay algunas personas que le dan un poco de molestias como dolor de estómago, diarreas, etcétera. Al inicio, ya después se le quita. Hay otras personas que no se les quita, entonces ya habría que ver si es necesario, si no puede tolerar ese hierro oral, si es necesario ponerlo por vía intravenosa.
pero el tratamiento de la anemia por deficiencia de hierro generalmente va a ser siempre tratar la causa y dos, tomar hierro oral. O sea, es lo que generalmente logra. Y una cosa importantísima, logra la mejoría. Y es una cosa importantísima. Lo primero, cuando se toma hierro oral y ya se está tratando la causa de la anemia, etcétera, lo primero que se recupera es la hemoglobina. Y muchas personas lo que hacen es, tengo ya la hemoglobina en 13 o en 12, ya estoy bien y voy a suspender el hierro oral porque ya no me quiero tomar la tableta. Y sencillamente eso es un error. ¿Por qué? Porque usted logró que la hemoglobina esa llegara a niveles normales. Pero ahora recuerde que si usted ya tiene anemia, es porque ya usted, si es una anemia por deficiencia de hierro, ya no tiene hierro en los depósitos, en los almacenes, no hay hierro. Entonces hay que tomar el hierro, uno, para subir la hemoglobina, y una vez que usted toma el hierro para subir la hemoglobina y ya esa hemoglobina está normal, ¿qué hay que hacer ahora? Llenar los almacenes, porque si no, ante cualquier circunstancia, ante cualquier situación que se vuelva a presentar de pérdida, ya sea crónica o aguda de sangre, usted no tiene depósitos, usted no tiene nada de hierro en el almacén. Y por lo tanto, como no tiene nada de hierro en el almacén, volver a bajar la hemoglobina. Entonces, una vez que la hemoglobina se normaliza, hay que tomar el hierro unos meses más. 3 meses mínimo. De 3 a 4 meses aproximadamente. Algunos plantean que hasta 6 meses. Pero bueno, generalmente son de unos 3 meses. Unos 3 meses más, ¿para qué? Para llenar los almacenes, para guardar hierro en los almacenes. Y al final, mitos y realidades. Si se habrán dado cuenta, este video, este capítulo se llama La anemia por deficiencia de hierro, mitos y realidades. ¿Por qué? Porque la gente piensa, por lo menos muchas veces lo oí y lo escuché mucho incluso en Cuba, lo escuché mucho, que tiene deficiencia de hierro. Ay, tiene que comer mucho plátano verde hervido. No, no, el hierro del plátano sencillamente no es hierro hemínico y no le va a servir para formar hemoglobina. Entonces, no, el plátano no es gran cosa para subir la hemoglobina. Incluso el plátano, cuando como tiene taninos, y a veces las personas comen vegetales, etcétera, y plátano maduro frito, pues sencillamente ya ese plátano maduro frito no deja que el hierro de los vegetales se pueda absorber bien. La remolacha, porque sea roja, no quiere decir, también llamada betabel aquí en México, remolacha o betabel. Y en otros lugares me imagino que también le digan betabel. Porque sea roja, no quiere decir que va a subir la hemoglobina, que va a subir los glóbulos rojos. No, tampoco. Es hierro no hemínico que sí se utiliza en el organismo, porque el hierro no hemínico sí se utiliza también en el organismo en otras funciones, pero no va a formar hemoglobina. ¿Mm? El único hierro ese que no es hemínico y que sí va a servir para formar hemoglobina es el hierro de la tableta que usted se va a tomar y que su médico le va a mandar. Y que en ese caso, como no es hemínico, tiene que tomarla en ayunas. Otro mito que voy a desmentir, la anemia por deficiencia de hierro, por favor, no es sinónimo de leucemia. Pero además la anemia por deficiencia de hierro no se transforma jamás en una leucemia, ni aguda ni crónica. Muchas personas vienen con mucho miedo a las consultas, lo que tienen es una sencilla anemia por deficiencia de hierro cuya causa no se ha tratado o no se ha tomado bien el medicamento o se lo tomó bien, le subió la hemoglobina, no llenó los depósitos porque no se lo tomó 3 o 4 meses más y sencillamente le volvió a bajar. Y, lo que tienen es miedo de que tengan una leucemia y realmente la anemia por deficiencia de hierro no se transforma en una leucemia. Y ya vimos ya que no tiene absolutamente nada que ver y después lo vamos a recalcar más y a verlo cuando hablemos de leucemia porque su formación, o sea, la causa por la que se produce este tipo de anemia no tiene nada que ver con la médula ósea y con lo que pasa en una leucemia. Y por último, la realidad, el hierro es igual a carne, o sea, el hierro está presente ¿dónde? En la carne y sobre todo la carne roja. Ese hierro hemínico, ese hierro de la sangre es el único que va a servir para formar hemoglobina. Nada de plátano, no el hierro del plátano, no el hierro del betabel, no, el hierro
del betabel o remolachas, sino el hierro de la carne. Entonces, espero haber podido llegar a ustedes una vez más. Recuerden que este es el video número 4, el capítulo número 4. A partir de aquí van a ir con números, voy aprendiendo poco a poco y voy haciéndole caso a varios que me van diciendo, haz esto, haz aquello. Y así es como uno va aprendiendo, prueba y error en muchas ocasiones de este mundo. Pero bueno, espero haberles servido, que les haya servido toda esta información. Ya vamos a hablar en el próximo capítulo de las anemias por deficiencia de ácido fólico y vitamina B12. Otra cosa, esta anemia por deficiencia de hierro la puede tratar cualquier médico general y cualquier médico familiar, no tienen que venir al hematólogo por ella, creo que ya lo dije una vez. Bueno, muchísimas gracias, ya lo dije una vez en el video anterior. Muchísimas gracias, espero les haya servido toda esta información. Lo pueden ver todas las veces que quieran para que lo tengan claro. Y bueno, ya quedaron claras, que le quedaron claros algunos mitos y algunas realidades que creo que la población debería de conocer. Nos vemos en nuestro próximo video y que tengan una excelente jornada. Hasta pronto.